Buenos días, somos María Vallano y Alicia Piedrafita y vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Parada cardíaca extrahospitalaria en Navarra. Influencia de las técnicas de soporte vital básico en la supervivencia y la elaboración del duelo tras la pérdida de un familiar. Este es el esquema que seguirá nuestra presentación. La supervivencia ante la parada cardíaca es escasa. Tan solo entre el 8 y el 14% de las personas que la sufren consiguen sobrevivir. Este estudio analiza la situación en torno a la muerte súbita por parada cardíaca en la Comunidad Foral de Navarra y la eficacia de la aplicación de técnicas de soporte vital básico en la mejora de la supervivencia. Además, en caso de fallecimiento, se pretende valorar la influencia de la aplicación de soporte vital básico en la víctima inmediatamente tras la parada en relación a la mejora del duelo en sus familiares. Además, destacar que no existen estudios similares a este en la Comunidad Foral de Navarra y que esta es la primera vez que se analizan los datos de atención de urgencias a los casos de parada cardíaca en Navarra. En España, cada año, más de 50.000 personas sufren una parada cardíaca extrahospitalaria. En menos de la mitad de los casos se reciben tratamientos y en menos de un 10% de los casos se aplican con éxito las técnicas de resucitación para que la persona pueda llevar una vida productiva. En Navarra se producen una media de 160 paradas cardíacas anualmente, en las que el 77,7% de ellas son presenciadas por un testigo, en su mayoría por un testigo no sanitario. Ante esta situación, la actuación precoz es fundamental, ya que si el cerebro no tiene riego sanguíneo entre los primeros 5 a 10 minutos, se puede producir una muerte cerebral irreversible. Por cada minuto que pase la víctima sin una RCP, las posibilidades de supervivencia se ven reducidas en un 10%, mientras que si se aplican, las posibilidades de supervivencia se pueden duplicar o incluso cuadruplicar. Por ello, ante una parada cardíaca es fundamental actuar siguiendo la cadena de supervivencia. La Comunidad Foral de Navarra se divide en 57 zonas de salud básica, repartidas entre las áreas de Pamplona, Tudela y Estella. Ante una parada cardíaca se activan las ambulancias medicalizadas, que hay 3 en Pamplona, una en Tudela, 2 en Tudela, una en Tafalla y una en Estella. Además, se activan las ambulancias básicas, que hay 47 en total en toda Navarra, y los servicios de emergencias extrahospitalarios o los servicios de emergencias rurales, dependiendo de la cercanía, hasta que llega la ambulancia medicalizada al sitio donde se ha producido la parada cardíaca. Con todo ello, los servicios de emergencias no tardan en llegar más de 30 minutos. Sigmund Freud ya definió el duelo como la reacción ante la pérdida de una persona amada o la reacción a la pérdida de algo físico o simbólico de importancia significativa para un sujeto. Posteriormente, sucesivos autores han coincidido en que el duelo es un proceso natural y adaptativo, que pasado cierto tiempo o superadas ciertas acciones, conocidas como trabajo de duelo, se consigue superar. La psiquiatra Kubler-Ross ha desarrollado un intenso trabajo alrededor del proceso de duelo y ha diferenciado 5 etapas en él: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Además, aunque el duelo es un proceso natural, existen circunstancias que lo complican, dando lugar a un duelo patológico o duelo complicado, como pueden ser las muertes súbitas, ya que son muertes inesperadas y repentinas. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado cuestionarios para la validación del duelo complicado, como pueden ser el inventario de experiencias de duelo o el inventario de duelo complicado. Pilar Barreto, en su trabajo de revisión, destaca unos factores de riesgo en el proceso de duelo, como pueden ser la juventud del fallecido, y unos factores protectores, como puede ser la vejez del fallecido. Los objetivos de esta hipótesis fueron, primero, realizar un estudio cuantitativo descriptivo de la situación en torno a las paradas cardíacas en Navarra, teniendo en cuenta el número de fallecidos, la supervivencia y distintas variables y secuelas según distintas variables, en el periodo que comprende del año 2017 al 2020. Analizar la incidencia de la aplicación de técnicas de reanimación en la mejora de la supervivencia y analizar el impacto que tienen las técnicas de soporte vital básico ante la elaboración del duelo por la pérdida de un familiar. A este tercer objetivo se le ha vinculado una hipótesis, que es que las personas cuyos familiares fallecidos recibieron soporte vital básico inmediato elaboraron un duelo menos complicado de aquellas personas cuyos familiares no recibieron ayuda en soporte vital básico y técnicas de reanimación.
En esta investigación se ha realizado un estudio tanto cuantitativo como cualitativo. En primer lugar, se analizó un análisis estadístico descriptivo de la situación de parada cardíaca en Navarra entre los años 2017 y 2020. Para ello se utilizó el programa Excel, en el que se resumieron todos los casos en tablas dinámicas y seleccionando distintas variables, como el género, la edad, si las paradas fueron presenciadas o no, y la aplicación de soporte vital básico por primeros intervinientes o por testigo. Además, se realizaron gráficas correspondientes a cada dato. En cuanto al análisis del proceso de duelo tras la pérdida de un familiar por muerte súbita, se seleccionaron fallecidos del registro general, teniendo en cuenta las variables de sexo y la aplicación o no de RCP, para posteriormente poder contactar con sus familiares cercanos. Además, se propuso la realización de un cuestionario validado para la detección de duelo complicado, el ITRD, en al menos una veintena de personas, de las que se seleccionarían entre 4 y 6 personas para realizarles posteriormente una entrevista. En cuanto al test empleado, es la adaptación al castellano del ITRD, que es el Inventario de Texas Revisado de Duelo, ya que es adecuado para esta investigación y es fácil de aplicar y de obtener resultados. Este test consta de 21 ítems divididos en 5 categorías de respuesta siguiendo la escala Likert, siendo 1 completamente falso y 5 completamente verdadero. Además, se divide en 2 bloques. El primero son 8 ítems en relación al momento del fallecimiento y los 13 siguientes son en relación al momento actual. Pasamos a describir los resultados de este trabajo. En Navarra la tasa de supervivencia es escasa, un 87,64% respecto a todos los casos. Este porcentaje es similar al publicado por España en el conjunto de su totalidad. En primer lugar, se analizó la frecuencia de los casos de parada cardíaca extrahospitalaria teniendo en cuenta diferentes variables. Se observa que los casos de parada cardíaca se dan con más frecuencia en hombres frente a mujeres, con un 71,85% frente a un 28,15%. Teniendo en cuenta los rangos de edad, se dan con más frecuencia cuando pertenece al rango de edad entre 40 a 80 años, con un 72,52% frente al resto de rangos. En cuanto a las tasas de supervivencia, se puede comprobar que el rango de edad con mayor mortalidad es entre los 60 y los 80 años, y respecto al género, los hombres tienen mayor frecuencia de mortalidad frente a las mujeres. Se observa que 3/4 partes de las paradas cardíacas fueron presenciadas por un testigo y más de la mitad fueron por testigos no sanitarios. Ante una parada cardíaca presenciada por un testigo, las probabilidades de supervivencia son mayores que cuando no son presenciadas. Se observa que en la mayoría de los casos se lleva a cabo la maniobra de reanimación cardiopulmonar por el primer interviniente y se empleó un desfibrilador. En cuanto a la supervivencia por el primer interviniente, no se ve una clara diferencia. Sin embargo, sí que se puede observar que en el caso de la policía la tasa de fallecimientos es menor que respecto al SEM y no SEM. En cuanto a la aplicación de técnicas de soporte vital básico por testigo, se comprueba que cuando se aplicaron las técnicas de soporte vital básico, la tasa de supervivencia es mayor frente a cuando no se aplicaron o se aplicaron por vía telefónica. En cuanto al análisis del duelo tras el fallecimiento de un familiar, solo fue posible entrevistar a una persona. Por lo tanto, no podemos concluir con el objetivo planteado. Previamente a la entrevista se le realizó el test que hemos mencionado anteriormente, en el que obtuvo un resultado de 80, lo que corresponde con un duelo prolongado. La entrevista, además, fue guiada por un médico de la entidad colaboradora, el ABC que salva vidas, y se pudo concluir, como en la mayoría de muertes súbitas, que fue una muerte repentina en la que no existía una previa asimilación del duelo, por lo que afrontar estos duelos genera un shock traumático. En cuanto a la aplicación de técnicas de RCP, pese al conocimiento de ellas, hay diversos factores que existen, como puede ser la vinculación con el fallecido o la situación de shock creada, que dificultan su aplicación pese a su conocimiento. A nivel social, se observa que no todo el mundo sabe acompañar en estas situaciones y se menciona la insistencia de algunas personas para hacer cosas que en ese momento el doliente y su familia no querían o no necesitaban. En contraste, también se dice que el apoyo social es fundamental para sobrellevarlo y que sus familiares, compañeros y amigos fueron muy importantes para
superar el duelo y poder desconectar de la situación traumática vivida en su casa. Las personas entrevistadas comentan que, aunque el duelo lo hayan pasado en una unidad familiar, cada persona desarrolló un duelo individual. Además, durante la entrevista se pueden ver frases que hacen alusión a las etapas de duelo descritas por Kubler-Ross. Pasamos a resumir las conclusiones de este trabajo. En primer lugar, respecto al estudio cuantitativo, se puede concluir que la parada cardíaca afecta en una mayor proporción a hombres respecto a mujeres. Asimismo, también afecta a una mayor proporción cuando la edad es mayor que cuando la edad es que a menores edades. Respecto al primer interviniente, se puede ver que la parada no se pueden ver apenas diferencias entre ellos. Sin embargo, sí que podemos destacar que es más frecuente que el servicio de emergencias medicalizadas acudan con más frecuencia a los casos de parada cardíaca extrahospitalaria. En cuanto a las paradas cardíacas que fueron presenciadas o no, se distingue una mayor tasa de supervivientes en aquellas que fueron presenciadas. Asimismo, la aplicación de soporte vital básico por los testigos también influye a una mayor supervivencia. Se puede concluir que la aplicación de las técnicas de soporte vital básico son fundamentales para la mejora de la supervivencia y una menor tasa de fallecimientos. Por esto es importante concienciar a toda la población de su conocimiento. En cuanto al estudio cualitativo, no se ha podido dar respuesta al tercer objetivo planteado por la falta de participantes en el estudio, pero sí se ha podido concluir que afrontar un duelo por muerte súbita es complicado y que el conocimiento de las técnicas de reanimación cardiopulmonar hace que sea más fácil, aunque en situaciones no se puedan aplicar por la situación externa. Además, el apoyo social es fundamental y se ha visto que el duelo es un proceso individual que además cumple con las etapas descritas por Kubler-Ross. Este estudio aporta una nueva visión a las paradas cardíacas extrahospitalarias en Navarra, puesto que no se había realizado ningún estudio similar antes. Una de las principales limitaciones de este proyecto fue la incapacidad de realizar más entrevistas por las dificultades de contacto con otros dolientes. Como perspectivas futuras para este trabajo, proponemos seguir investigando y analizando diferentes variables que no ha ahondado en este trabajo. Además, promover campañas para que el conocimiento en RCP llegue a más gente, ya que se ha visto que es importante para la mejora de la supervivencia ante una parada cardíaca. Y por último, en futuras investigaciones se podría tratar de continuar con este trabajo para dar respuesta al tercer objetivo planteado. Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a nuestra tutora María Gutiérrez Pérez. Asimismo, queremos agradecer a Elena Escalada y a Clint y a Luis, médicos del Servicio Navarro de Salud, y a la entidad colaboradora de la ABC que salva vidas. También queremos dar las gracias a la persona que accedió a la realización de la entrevista.